Si se considerara a la Conferencia Episcopal Española de la Iglesia Católica como un grupo privado de medios de comunicación, lo cual por algunos aspectos sería discutible, sería el segundo grupo que más emisoras de radio tenía después de la cadena SER, y sin embargo, la marca de sus cadenas de radio, Cadena de Ondas Populares de España, COPE, era escasamente conocido hasta 1983. El motivo era que su red de emisoras no emitía prácticamente ningún programa en cadena, y, por tanto, funcionaban de forma paralela, salvo en fragmentos muy definidos, usando la marca Radio Popular en cada una de sus demarcaciones. Esta situación cambió en 1983, principalmente instigado por el responsable de finanzas de la Conferencia Episcopal, el padre don Bernardo Herráez, y fundamentalmente el empresario don Eugenio Galdón, que fue nombrado vicepresidente ejecutivo, consejero delegado de la COPE, con la función de hacer fuerte la marca. Para ello, y siguiendo un plan que ya había planteado el padre Gago, convirtió la COPE en la radio de las estrellas. El 3 de enero de 1983, don Luis del Olmo se despidió de su popular programa en Radio Nacional de España por una ley de incompatibilidades dictada por el gobierno socialista que impedía su doble trabajo en RNE y Radio Cadena. El gobierno sacó una ley de incompatibilidades y que fue lo mismo que causó la marcha de Luis del Olmo de Radio Nacional de España y de Radio Cadena. Cuando llegó al poder el Partido Socialista, me acogía un decreto que más o menos venía a decir que no se podían tener dos sueldos oficiales. De hecho, es interesante que se tenga porque creo que eso fue lo que causó que Luis del Olmo se fuera de Radio Nacional de España. Don Bernardo Herráez pretendía que las emisoras de los arzobispado, las distintas radios populares, comenzaran a emitir en cadena de una manera conjunta como una cadena de ondas populares, la COPE, y escogió a don Luis del Olmo como locutor estrella de aquel proyecto. Fue un salvavidas y sobre todo con protagonistas de Luis del Olmo. Claro. Su estreno con el magazine Protagonistas en COPE, el 1 de febrero de 1983, se convirtió en todo un símbolo en la historia de la radio española. Solo se habían dado las primeras emisoras que se habían dado con el gobierno que es cuando dicen que se llevó más Antena 3. Efectivamente. La iniciativa de que Luis del Olmo se fuera a la COPE la toma un empresario catalán que se llamaba José María Balbé. Este Balbé tenía una emisora, Radio Miramar, en Barcelona, y claro, para él era una buena cosa asociarse con la COPE, que no tenía emisora en Barcelona en aquel momento. Él no podía, ni Luis del Olmo quería, ser contratado por José María Balbé, porque José María Balbé al final era una cosa chiquitita. El contrato lo negoció ya por una cantidad que entonces fue una escandalera. ¿Qué es más independiente un medio de comunicación público o un medio de comunicación privado? ¿Tú realmente crees en la independencia de los medios de comunicación en España actualmente? Sí, sueño y creo en la empresa privada. De lo contrario me hubiera ido. Llevo 2 años en la empresa privada. Yo estoy en excedencia con otros compañeros que abandonaron Radio Nacional, y si me hubiera sentido atenazado para algo, te aseguro que hubiera regresado a Radio Nacional de España. Pero tú podrías, por ejemplo, llegar a emitir una información que atentara contra los intereses de la empresa periodística para la que trabajas. Eso sería la independencia, en último caso, ¿no? Esa es la independencia, y así ha ocurrido. En más de una ocasión se ha puesto en solfa pues, la figura, por ejemplo, del Papa. Se ha discutido, se ha hablado, hemos tenido coloquios donde la Iglesia en un momento determinado no ha salido bien parado. Eso es la libertad. Vázquez Montalbán, precisamente, su ideología no está muy cerca de la Iglesia. Trabaja en este medio que se llama Protagonistas, uno de cuyos accionistas, como tú dices, es la Iglesia. Yo quiero recalcar que otro de los accionistas es también el Estado. Ya, pero mayoritariamente la Iglesia. Mayoritariamente la Iglesia. ¿Cómo pagar a Luis del Olmo con una cuenta quebrada? Pues a base de decirle, lo que vamos a hacer es rentabilizar publicitariamente tu programa. ¿Qué hicimos? Pues hubo determinadas marcas, Leche Pascual, Colacao. Si yo contrato a Luis del Olmo, tú me puedes adelantar y yo te hago un descuento bárbaro. La publicidad, en gran medida, fueron aquellos empresarios que creyeron en aquel proyecto los que salvaron a la COPE. La irrupción de la COPE suponía un desafío para el resto de emisoras, sobre todo porque don Bernardo Herráez, el 19 de septiembre, realizó un segundo gran fichaje, la popular doña Encarna Sánchez, que vino desde Barcelona para hacer su programa en COPE. El locutor don Alejo García, que fue quien reemplazó a don Luis del Olmo en Radio Nacional de España, fue también fichado a partir de la siguiente temporada por la COPE, demostrando
el interés de la emisora de los obispos en convertirse en la emisora de las estrellas. El próximo lunes, día 19, fecha importante porque es el día de mi cumpleaños, es como si naciera. Cada nueva singladura de un profesional es nacer. Y yo nací el 19 de septiembre y voy a nacer una vez más en la radio de mi país el 19 de septiembre. Señor, buenas tardes. Buenas tardes. Y entonces, pues, fue Encarna Sánchez, a quien la debemos mucho. Desde el punto de vista de la COPE, nos fue un salvavidas. Perdona que te rectifique, no es que he estado en estas emisoras, es que he formado parte de la creación de la cadena COPE, porque yo cuando hice la cadena COPE, hasta ese momento, la COPE estaba rezando el rosario y la Santa Misa, nada más, no hacía radio comercial. Entonces me fichan a mí. ¿Cómo pagar a Luis del Olmo con una cuenta quebrada? Pues a base de decirle, lo que vamos a hacer es rentabilizar publicitariamente tu programa. ¿Qué hicimos? Pues hubo determinadas marcas, Leche Pascual, Colacao. Si yo contrato a Luis del Olmo, tú me puedes adelantar y yo te hago un descuento bárbaro. La publicidad, en gran medida, fueron aquellos empresarios que creyeron en aquel proyecto los que salvaron a la COPE. Encarna Sánchez y Alejo García nos traje yo. Encarna Sánchez y Alejo García nos traje yo. Existían lo que eran las emisoras diocesanas y parroquiales en muchas provincias, en muchos arzobispados o en muchos obispados de España. Y también había emisoras que eran propiedad o bien de los jesuitas o bien de los dominicos, en fin, de órdenes religiosas. Pero no se actuaba en cadena. Nuestro primer objetivo fue precisamente eso, el que pudiéramos hacer programación en cadena. Buscamos la columna vertebral, que fue Luis del Olmo por la mañana, Alejo García por la tarde, Encarna Sánchez por la noche. Y luego tratamos de hacer una programación deportiva que también estuviera en cadena, dando el resto de las horas a las emisoras locales para que tuvieran sus ingresos correspondientes. Nuestro saludo a los colegas que transmiten a esta hora: Radio 80, SER, Radio Nacional, Radio Cadena Española, Antena 3, desde los 45 estaciones, desde los 45 puntos, desde las 45 emisoras COPE, Radio Popular y Radio Miramar de Barcelona, desde protagonistas vosotros, que gane el mejor.